¿Qué tal amigos? Continuamos con la lectura de Dinero Domina el Juego, cómo alcanzar la libertad financiera en 7 pasos. Capítulo 5.3. Libertad. Creemos nuestro plan de renta vitalicia. Una jubilación feliz depende de que tengamos una fuente de ingresos vitalicia. Time, 30 de julio del 2012. Tengo dinero suficiente para jubilarme y vivir holgadamente el resto de mi vida. El problema es que muero la semana que viene. Anónimo. En 1952, Edmund Hillary condujo la primera expedición que escaló la cumbre del Monte Everest, una hazaña que parecía imposible. La reina de Inglaterra enseguida lo nombró caballero, pasando a llamarse Sir Edmund Hillary. Sin embargo, muchas personas piensan que Sir Edmund Hillary no fue el primero que llevó a cabo esta proeza. Se cree que el primero que llegó a la cima fue George Mallory, casi 30 años antes. Entonces, si George Mallory alcanzó la cima del Everest en 1924, ¿por qué se llevó Edmund Hillary la fama? ¿Con nombramiento de caballero incluido? Porque Edmund Hillary no solo llegó a la cima, sino que también bajó de ella. George Mallory no tuvo tanta suerte, como la mayoría de los que murieron en el Everest. Fue el descenso el que resultó fatal. ¿Invertir? ¿Para qué exactamente? Muchas veces le pregunto a la gente, ¿para qué inviertes? Las respuestas son muchas y muy variadas. Rendimiento, crecimiento, activos, libertad, diversión. Rara vez oigo la respuesta, ¿qué más importa? Renta. Todos necesitamos contar con una renta con unos ingresos que lleguen a nuestra cuenta corriente todos los meses, con regularidad de un reloj. Nos imaginamos lo que sería no tener que preocuparnos de pagar las facturas ni de quedarnos sin dinero, o de poder disfrutar de la libertad de viajar sin preocuparnos de nada, o no tener nuestro saldo mensual ni tener que rogar que el mercado resista, o poder donar tranquilamente a nuestra iglesia o a nuestra organización benéfica preferida y no tener que preocuparnos de si podemos seguir donando. Todos sabemos intuitivamente que los ingresos son libertad. Gritemos desde las colinas como hace Mel Gibson en la película Braveheart. Los ingresos son libertad. Y la falta de ingresos es angustia. La falta de ingresos es penuria. La falta de ingresos no es una posibilidad que podamos aceptar para nosotros ni para nuestra familia. Que esta sea nuestra divisa. Jeffrey Brown, experto en jubilación y asesor de la Casa Blanca, lo dijo mejor en un reciente artículo de Forbes. Lo más importante de nuestra jubilación es asegurarnos unos ingresos. Los ricos saben que el valor de sus activos, acciones, bonos, oro y demás fluctuará siempre. Pero no podemos gastar activos, solo podemos gastar dinero en efectivo. En el año 2008, mucha gente con activos inmobiliarios sobre todo, vieron cómo todos los precios se desplomaban y no podían vender. Eran ricos en sus activos y pobres en efectivo. Esta ecuación lleva muchas veces a la quiebra. Recordemos siempre, la solución es la renta. Al final de esta sección dispondremos de las herramientas que necesitamos para asegurarnos exactamente los ingresos que deseemos. Es lo que llamo seguro de renta, una manera segura de tener un sueldo de por vida sin necesidad de trabajar en el futuro, de saber con absoluta seguridad que nunca nos quedaremos sin dinero y que además, ¿saben qué? Solo tenemos que decidir cuánto queremos empezar a recibir esa renta. Hay muchas maneras de asegurarnos esos ingresos, así que veremos unos cuantos métodos para ellos. Uno de los más interesantes tiene otras grandes ventajas. Es el único instrumento financiero que nos ofrece las siguientes cosas. Primero, una garantía del 100% de nuestro depósito. No perdemos nuestro dinero y lo controlamos en todo momento. Segundo, beneficios sin pérdidas. El valor de nuestra cuenta está vinculado al mercado, de suerte que si se sube, particularmente en las ganancias, pero si baja, no perdemos ni un centavo. Tercero, impuestos diferidos sobre todo nuestro crecimiento. ¿Recuerda el ejemplo del dólar que se duplica? La eficiencia fiscal marcaba la diferencia entre tener $28.466 y más de 1 millón. Hay asociaciones de seguros que protegen a los asegurados, a los beneficiarios y de pólizas contratadas con aseguradoras, que se han declarado insolventes y han dejado de cumplir sus obligaciones. En todos los estados de Estados Unidos, así como en el Distrito de Columbia y en Puerto Rico, hay asociaciones de este tipo en las cuales las compañías de seguros deben pertenecer por ley a una asociación de seguros con aquellos estados en los que están autorizadas a desempeñar su actividad. Cada estado establece la cantidad máxima con la que nos cubren.
que suele ir de 300.000 a 500.000 dólares. Cuarto, una fuente de ingresos vitalicios que controlamos nosotros y que podemos activar en cualquier momento. Quinto, y ojo al dato, si los estructuramos correctamente, los pagos que percibamos pueden ser exentos de impuestos. Y sexto, no hay gastos anuales de gestión. Obtenemos todos estos beneficios con una versión moderna de un instrumento financiero que tiene 2000 años de antigüedad. ¿Cómo es posible? Seguro que parece demasiado bueno para ser verdad, pero créanme, es verdad. Yo mismo lo uso y me alegra de compartirlo con el lector. Como hemos dicho a lo largo de todo el libro, nuestro futuro financiero me parece mucho a la subida del Everest. Nos pasaremos décadas trabajando para acumular nuestra masa crítica, llegar a la cima. Pero eso es solo la mitad de la historia. Si reunimos esa masa crítica, pero no trazamos un plan que la convierta en unos ingresos que nos duren toda la vida, nos pasará lo que George Mallory: moriremos bajando la montaña. Nos hallamos sin duda en aguas inexploradas. En los últimos 30 años, el concepto de jubilación ha cambiado radicalmente. Hasta finales de los años 80, más del 62% de los trabajadores tenía un plan de pensiones. ¿Lo recuerdan? El último día de trabajo nos daban un reloj de oro y el primer cheque de nuestra pensión vitalicia. Hoy, y a menos que seamos funcionarios del Estado, la pensión es una reliquia, un dinosaurio financiero. Hoy, para bien o para mal, somos los capitanes de nuestro propio barco. Somos los responsables últimos de que nuestro dinero dure o no dure. Es una gran carga. Si a eso sumamos la volatilidad del mercado, las comisiones excesivas, la inflación y las sorpresas médicas, entenderemos por qué tanta gente entra en crisis cuando se jubila. Mucha gente, entre ella vecinos y colegas, se enfrentarán a la posibilidad de vivir más de lo que les dure el dinero, sobre todo con una esperanza de vida más larga que nunca. ¿Son los 80 los nuevos 50? La idea de que una jubilación longeva y provechosa se remonta a unas pocas generaciones. Si recordamos lo que hablábamos antes, cuando Franklin Roosevelt creó la Seguridad Social en el 1935, la esperanza de vida era solo de 62 años. Y como la pensión no empezaba a cobrarse hasta los 65, solo un pequeño porcentaje de los trabajadores recibía las ayudas de la Seguridad Social. Entonces el sistema de la Seguridad Social tenía sentido, financieramente hablando, porque había 40 trabajadores contribuyentes por cada jubilado que cobraba una pensión. Eso significaba que había 40 personas empujando el carro y solo una sentada en él. Pero en 2010, la proporción ha caído a solo 2.9 personas empujando por cada jubilada. Las cuentas no salen, pero ¿desde cuándo ha preocupado esto al gobierno? Hoy, la esperanza de vida para el hombre es de 79 años y para la mujer de 81. En el caso de los matrimonios, hay un 25% de probabilidades de que al menos un cónyuge llegue a los 97 años. Y aún hay más. Podríamos vivir mucho más. Pensemos en cuánto ha progresado la tecnología en los últimos 30 años. Desde los disquetes a la nanotecnología. Hoy los científicos usan impresoras 3D para crear nuevos órganos. Los investigadores pueden emplear células humanas tomadas delicadamente de nuestra piel para imprimir una oreja, una vejiga o una tráquea completamente nuevas. La ciencia ficción se ha hecho realidad. Luego hablaremos de esto con mi amigo Ray Kurzweil, el Thomas Edison de nuestra época y actual jefe de ingeniería de Google. Cuando le preguntamos cómo afectarán los adelantos de biotecnología y biociencia la esperanza de vida, dice: en la década de 2020 los seres humanos dispondrán de medios para cambiar sus genes. No solo será posible diseñar niños, sino también rejuvenecer todos los tejidos y órganos del cuerpo mediante la transformación de las células de nuestra piel en versiones jóvenes de todas las otras clases de células. Podremos reprogramar nuestro sistema bioquímico para que no se enferme ni envejezca, con lo que la esperanza de vida se alargará muchísimo. Interesantísimas palabras para los centrados en años. Adiós a las arrugas. Pronto podríamos beber de la proverbial fuente de la juventud, pero las implicaciones para nuestra jubilación están claras. Nuestro dinero tendrá que durar más de lo que pensamos. Nos imaginamos lo que pasaría si Ray tiene razón y los baby boomers viviéramos hasta los 110 o 120 años.
¿Cómo será la tecnología que cambiará la duración de la vida de los millennials? Y si la viéramos 110 o 115 años, nada será más importante que asegurarnos una renta vitalicia. Un sueldo que percibamos mientras vivamos será nuestro mejor activo. Cuando era joven creía que el dinero era lo más importante en la vida. Ahora que soy viejo, lo sé. Oscar Wilde. La regla del 4 ha muerto. A principios de los años 90, un planificador financiero californiano inventó lo que llamó la regla del 4%. La regla decía que si queremos que el dinero nos dure toda la vida, podemos sacar un 4% anual de nuestro dinero siempre que tengamos una cartera equilibrada con el 60% invertido en acciones y el 40% en bonos. Y podemos aumentar la cantidad cada año para compensar la inflación. Fue bonito mientras duró, dice un artículo en 2013 de Wall Street Journal, titulado "Digamos adiós a la regla del 4%. ¿Por qué esta muerte súbita? Porque cuando se creó la regla, los bonos del Estado rendían más del 4% y las acciones estaban al alza. Si nos hubiéramos jubilado en enero del 2000 y hubiéramos seguido la tradicional regla del 4%, en 2010 llevaríamos perdido el 33% de nuestro dinero. Y según T. Rowe Price Group, solo tendríamos un 29% de probabilidades de que ese dinero nos durara toda la vida. O, dicho lisa y llanamente, habríamos tenido un 71% de probabilidades de vivir más de lo que durasen nuestros ingresos. Ser viejo y no tener dinero son dos cosas que a la mayoría de nosotros no nos gustaría experimentar a la vez. Hoy vivimos en un mundo de tasas de interés bajas, en lo que es en realidad una guerra contra los ahorradores, y muy seguramente una guerra contra los mayores. ¿Cómo vamos a jubilarnos tranquilamente cuando las tasas de interés revelan o rayan sobre el 0%? Tenemos que aventurarnos a salir a un territorio desconocido en busca de un rendimiento para nuestro dinero. Como la historia del antílope que debe acercarse a las aguas llenas de cocodrilos para saciar su sed. El peligro acecha y quienes necesitan rendimientos positivos para vivir, para pagar sus facturas, son cada vez más vulnerables. La destrucción de la masa crítica. Digan lo que digan o nos vendan lo que nos vendan, no hay un solo gestor de carteras de valores, broker o asesor financiero que pueda controlar el principal factor que dependerá de nuestro dinero, dure o no. Es el secreto inconfesable del mundo financiero, que hoy muy pocos profesionales saben, y de los que no lo saben, muy pocos se atreven a revelarlo. Fiel a mis maneras directas, se lo plantearé de buenas a primeras cuando entrevisté al legendario inversor Jack Bogle. ¿Recuerdan quién es Jack Bogle? Es el fundador de Vanguard, el mayor fondo de inversión del mundo, y una persona franca como él. Hablé con él 4 horas de su despacho de Pensilvania y saqué el tema del secreto inconfesable. Expuso sus ideas y opiniones sin ambigüedades. Siento tener que decirlo, pero esto es como la lotería. Cuando nacemos, cuando nos jubilamos y cuando van a nuestros hijos a la universidad y no podemos controlarlo. ¿A qué se refería con lo que decía de la lotería? A que todo es cuestión de suerte. ¿Cómo estará el mercado cuando nos jubilemos? Si nos jubilamos a mediados de los 90, fuimos afortunados. Si nos jubilamos a mediados del 2000, somos unos desgraciados. El mismo Bogle dijo en una entrevista en 2013 para la cadena CNBC que en la siguiente década debemos estar preparados para 2 caídas de hasta el 50%. Maldición, pero quizá esta predicción no debería sorprendernos. En los años 2000 ya hemos vivido 2 derrumbes de casi el 50%. Y no olvidemos que si perdemos un 50%, tendremos que ganar un 100% para recuperar lo perdido. El riesgo que todos corremos, el secreto inconfesable, es la terrible idea de la secuencia del rendimiento. Parece complicada, pero no lo es. Viene a decir que los primeros años de nuestra jubilación determinarán los últimos. Si sufrimos pérdidas en los primeros años de nuestra jubilación, lo que depende completamente de la suerte, nuestras probabilidades de recuperar lo perdido caen en picada. Pero podemos hacerlo todo bien. Contratar a un asesor fiduciario, reducir las comisiones que nos cobran, invertir con eficiencia fiscal y crear un fondo de la libertad. Pero cuando llega la hora de bajar la montaña, cuando llega el momento de empezar a sacar dinero de nuestra cuenta, si tenemos un mal año al principio, nuestro plan podría irse fácilmente al garete.
Unos cuantos años malos y más tendríamos que volver a trabajar y vender la casa veraniega. Pero demasiado alarmante. Veamos un ejemplo hipotético de cómo el riesgo de la secuencia del rendimiento funciona en el tiempo. Un hombre que mordió a un perro. Un hombre que mordió a un perro mordió a un hombre. Las mismas 6 palabras. Pero si las colocamos en una secuencia diferente, significan cosas completamente distintas, sobre todo para el hombre. Llamémoslo Juan. Ahora tiene 65 años. Ha ahorrado $500,000, mucho más que el estadounidense medio, y va a jubilarse como la mayoría de los estadounidenses en edad de jubilarse. Juan tiene una cartera equilibrada, 60% en acciones y 40% en bonos, que como sabemos por Ray Dalio, no está equilibrada en absoluto. Como las tasas de interés están tan bajas, la regla del 4% no sirve. Juan decide que tendrá que sacar un 5%, $25,000 de su reserva o fondo de la libertad cada año para solventar sus gastos más básicos. Con eso y con lo que percibe de la seguridad social debería bastarle. Y además debe sacar cada año un 3% más para compensar la inflación, pues cada año el mismo dinero dará para menos bienes y servicios. Quiere la mala suerte que Juan empiece sufriendo algunas pérdidas. De hecho, los 3 primeros de los llamados años dorados son malos. No empieza lo que se dice con un buen pie. En apenas 5 años, los $500,000 de Juan se han visto reducidos a la mitad. Y sacar dinero con el mercado en descenso es peor, porque habrá menos dinero que pueda crecer cuando el mercado se recupere. Pero la vida sigue y las facturas hay que pagarlas. Desde los 70 en adelante, a Juan le esperan muchos años de mercado alcista, pero el daño ya está hecho. El cambio a la recuperación es demasiado empinado. Para cuando se acerque a los 80 tendrá claro que el dinero se le acaba. A los 83 su cuenta no valdrá nada. Al final habrá sacado $580,963 de los $500,000 iniciales de su cuenta. En otras palabras, al cabo de 18 años de inversión constante durante su jubilación, solo ha ganado unos $80,000. Esto es lo demencial. Mientras Juan bajaba trabajosamente la montaña, el mercado crecía en promedio un 8% anual, que es un rendimiento bastante bueno, se mire como se mire. El problema es que el mercado no nos da el rendimiento medio anual cada año, sino el rendimiento real con el que se hace el promedio. ¿Recuerdan lo que decíamos sobre la diferencia entre el rendimiento real y el rendimiento medio en el capítulo 2.3, mito 3? Nuestra rentabilidad, la vez, y esperar que no suframos pérdidas en años en los que podemos permitirnos no es una estrategia efectiva para asegurar nuestro futuro financiero. Al revés, Susana también tiene 65 años y $500,000 como Juan. Sacará el 5%, es decir, $25,000 al año para sus gastos y sacará cada año un poco más para compensar la inflación. Para ilustrar correctamente la idea, usamos las mismas cifras de rendimiento, pero cambiando la secuencia de esas cifras. Invertiremos el orden de manera de que el primer año pasa a ser el último y viceversa. Simplemente invirtiendo el orden del rendimiento, Susana vive una jubilación muy distinta. De hecho, cuando tiene 89, ha sacado más de $900,000 y aún le queda $1,677,975 en la cuenta. No tuvo que preocuparse nunca. 2 personas, la misma cantidad de dinero en el momento de jubilarse. La misma estrategia de retiro de efectivo. Uno se queda pelado y la otra es como completamente libre, en sentido financiero. Y lo que es aún más sorprendente, los dos tienen el mismo rendimiento medio, 8,03% anual. En esos 25 años, ¿cómo es posible? Porque la media es la suma del rendimiento anual dividido por el número de años. Nadie puede predecir lo que pasará mañana. Nadie sabe cuándo subirá el mercado ni cuándo bajará. Ahora imaginemos que Juan y Susana tuvieran que vivir una renta asegurada. Juan se habría evitado una úlcera porque sabría que, aunque su cuenta mengue, tiene una renta garantizada al final del túnel. Susana simplemente tendrá más dinero para hacer con él lo que quisiera. Tomarse otras vacaciones, darles más a sus nietos o donar a su organización benéfica favorita.
Tener un seguro de este tipo vale mucho, y si lo acompañamos de una cartera All Seasons, tendremos una combinación excelente. 6 títulos de separación. Recordemos a David Babel, el profesor de la escuela de Wharton, a quien presenté al principio del libro. No solo es una de las personas más cultas que he conocido, sino también un alma sensible con una fe inquebrantable. Prefiere que le llamemos David, en lugar del doctor o profesor. Recordemos su historia. Tiene 6 títulos. Es licenciado en Economía, doctor en Finanzas, doctor en Economía Alimentaria y de Recursos, doctor en Agricultura Tropical, doctor en Estudios Hispanoamericanos y tiene un máster en Finanzas Internacionales. Ha enseñado inversión en la Universidad de Berkeley y en la Escuela de Wharton durante más de 30 años. Fue director de investigaciones en el Departamento de Pensiones y Seguros de Goldman Sachs. Ha trabajado para el Banco Mundial y ha sido consejero del Tesoro, la Reserva Federal y el Departamento de Trabajo. Decir que sabe de lo que habla es como decir que Michael Jordan sabe jugar al baloncesto. David es también autor de un controvertido informe en el que explica su propio plan de pensiones. Cuando se jubilará, decía David, quería una estrategia que le diera tranquilidad y le garantizara una renta vitalicia. Recordaba que la solución es la renta. También tuvo una cuenta sabiamente, otros factores como el que no tener que tomar decisiones complejas en edad avanzada. Barajó todas las opciones y recurrió a su vasto conocimiento del riesgo y los mercados. Incluso consultó con sus amigos y antiguos compañeros de Wall Street para comparar estrategias. Al final, David decidió que donde mejor podía colocar su dinero era en anualidades. ¡Wow! Un momento. ¿Cómo pudo Babel cometer lo que sus colegas de Wall Street llaman anualicidio? Anualicidio es un término que se acuñaron los corredores de bolsa para denominar a un cliente que saca dinero del mercado bursátil y recurre a las compañías de seguros para garantizarse una renta vitalicia. Para ellos es una decisión irreversible que les impide seguir aprovechándose de nuestras inversiones. Es la muerte de sus beneficios. Pensémoslo. ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corredor de bolsa nos habló de la necesidad de crear un plan de renta vitalicia? Seguramente no lo hizo nunca. Wall Street no tiene ningún interés de promover ideas que lleven a retirar dinero para ellos. La idea de retirar el dinero es espantoso. Lo es porque, ahí viene la ironía, somos para ellos una renta vitalicia mientras no nos vayamos. Los estadounidenses deberían convertir al menos la mitad de los ahorros de su plan de pensiones en una anualidad. Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Jeffrey Brown sabe bastante de crear planes de renta vitalicia. Es el asesor del Tesoro y del Banco Mundial y una de las personas a las que ha consultado China para evaluar la estrategia de la futura seguridad social del país. También es una de las 7 personas nombradas por el presidente de Estados Unidos para formar parte de la Junta de Asesores de la Seguridad Social. Jeff se ha pasado la mayor parte de su carrera profesional estudiando cómo proporcionar a la gente una renta vitalicia. ¿Cuál es su conclusión? Que las anualidades son uno de los instrumentos de inversión más importantes que tenemos. Jeff y yo tuvimos una fascinante entrevista de 3 horas en la que dijo estar sorprendido de que la cuestión de la renta vitalicia no figure en casi ningún plan financiero. ¿Cómo es posible que los planificadores no hablen del tema ni se incluya como opción en los planes 401k, el primer instrumento de jubilación de los estadounidenses? Le pregunté, ¿qué podemos hacer para protegernos y asegurarnos una renta vitalicia, ahora que vivimos más tiempo que nunca? Nos jubilamos a los 65 y tenemos más de 20 o 30 años por delante en los que necesitaremos unos ingresos, pero nuestros ahorros no durarán tanto. ¿Cuál es la solución? Lo bueno, Tony, es que hoy sabemos cómo resolver ese problema, me contestó. Lo único que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar a la hora de financiar nuestra jubilación. Hay productos como las anualidades, que es como si fuéramos a una compañía de seguros y les dijéramos, voy a agarrar mi dinero y a dárselo a ustedes. Ustedes van a gestionarlo y a hacer que rinda, y me pagan una renta mensual mientras yo viva. Para entender en qué consiste esto, pensemos que es exactamente lo que hace la seguridad social. Nosotros pagamos a la seguridad social mientras trabajamos
y cuando nos jubilemos la seguridad social nos devuelve una renta mensualmente mientras vivamos. No tenemos que conformarnos con la que nos da la seguridad social. Podemos aumentar nuestra renta vitalicia haciendo lo mismo por nuestra cuenta. Jeff y su equipo realizaron un estudio en el que comparaban distintas maneras de explicar lo que eran las anualidades y cómo esas explicaciones cambiaban por completo la percepción de la necesidad o el deseo que tenían los oyentes de contratar una anualidad. En primer lugar, las describieron como lo hacen los corredores de bolsa, como una cuenta de ahorros o una inversión con poca rentabilidad. Nos sorprende que solo al 20% de las personas les pareciera interesante. ¿No suena? Porque oír al corredor de bolsa diciendo las anualidades son una mala inversión. Pero cuando cambiamos unas cuantas palabras y mencionar los beneficios reales de las anualidades, el asunto cambió. Explicaron que la anualidad es una herramienta que nos garantiza una renta el resto de nuestra vida. Y entonces a más del 60% les pareció interesante. ¿Quién no quiere una renta que nos cubra cuando nos gastemos todos nuestros ahorros? Puede que nuestro nivel de vida sea más alto de lo esperado, o que tengamos una urgencia médica inesperada, o que el rendimiento del mercado no nos sea propicio. Qué alivio da saber que nuestra renta futura depende de una llamada de teléfono. Y hoy, una industria financiera revolucionada que ha creado toda una serie de oportunidades que tienen que ver con las anualidades. Muchas de estas nos ofrecen una rentabilidad parecida a la del mercado de valores, pero nos ahorran las pérdidas de este. Las anualidades ya no son solo para nuestros abuelos. Pasemos la página y veamos 5 tipos de anualidades que podrían cambiarnos la vida. Muy bien amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Les agradezco mucho por estar en su canal Manual del Millonario. Recuerden por favor suscribirse si este contenido es de su interés, activar las notificaciones y apoyarnos con un like. Sobre todo pues compartir con los compañeros y amigos. Es mi deseo hacer que este canal impacte positivamente tu vida y la vida de más personas. Nos vemos mañana con el próximo capítulo. Muchas gracias.